Muy buenas a todos. Hoy vengo a presentaros esta herramienta que es de la marca We Are Memory Keepers y se llama MultiThings. Es una herramienta de encuadernación que para mí es la definitiva. Se pueden hacer con ella un montón de encuadernaciones diferentes, es súper pequeñita y súper manejable. Si queréis ver todas sus características, lo que viene dentro de la caja y cómo funciona, quedaros a ver este vídeo. Lo primero que vemos al coger la caja es que es un tamaño bastante compacto. El tamaño es el mismo que el de las antiguas máquinas que tenía esta misma marca y que realizaban otro tipo de cortes o de agujeros para encuadernar. A mí es una de las cosas que me ha hecho decidirme finalmente por este modelo, el hecho de que tuviera pues este tamaño tan reducido que me va a venir bien para poderlo guardar en mi rincón de scrapbook. También vemos que, bueno, aquí en el lateral nos explica un poquito cómo se introduce el cartucho, cómo se hace palanca para hacer los agujeros y cómo se encuaderna. Y aquí en el lateral nos muestra todos los tipos de troqueles que hay pues, para realizar diferentes formas de círculos y de encuadernación. Tendríamos este troquel de círculos y este para anillas de disco, que son los dos que vienen aquí dentro de esta caja. Únicamente vienen estos dos tipos de perforadores. Y después pues podríamos comprar aparte el de los agujeritos cuadrados, el de encuadernación con espiral, uno que hace los agujeritos en forma de corazón, otro que es para realizar estas libretas tipo copta, creo que se llaman, pues son para hacer encuadernaciones cosidas. Y aquí este de band sería para hacer una encuadernación pues con una gomita. Como veis, por eso se llama MultiThings, porque cambiando el tipo de cartucho pues podríamos realizar un montón de tipos diferentes de encuadernación. Esa es la segunda gran razón por la que yo me la he comprado, porque bueno, pues yo tenía muchas ganas de tener una troqueladora de estas para hacer encuadernación con anillos de disco. Y claro, pues si me compraba una para hacer los agujeritos redondos, luego me tenía que comprar otra para hacer los anillos de disco. Bueno, la verdad es que son los dos tipos de encuadernaciones que a mí más me gustan. La de espiral con, bueno, pues con estas anillas y la de anillos de disco pues por tener también un tipo de encuadernación diferente. Así que yo comprándome esta caja de momento tengo más que suficiente y no me voy a comprar ninguna otra perforadora. Si me comprara alguna quizás sería pues la de espiral, porque hace los agujeritos pues más unidos para poder introducir una espiral sencilla. Pero de momento con estos dos la verdad es que tengo más que suficiente. Vamos a abrir ahora la caja y vamos a ver cómo viene presentada por dentro. Pues vamos a abrir la caja para ver qué es lo que contiene. Aquí tenemos esta pestañita que vamos a tener que abrir. Y como os digo, a mí lo que más me gusta del packaging que han utilizado es que está súper bien adaptado al tamaño de la máquina. Vamos a estirar de esta pestañita que tenemos aquí, que es como una especie de cajoncito, y como veis es exactamente el tamaño de la máquina, está súper bien aprovechado. De esta forma podemos guardar la máquina en su caja original y tenerla guardada porque ocupa muy poquito espacio. Vamos a dejar la caja en este lado. Lo primero que encontramos son las instrucciones, que vienen en inglés y en algunos otros idiomas. También vienen en español aquí dentro. Y las instrucciones se limitarían a estas cuatro caras del folleto, en el que tenemos pues un poco lo que es la marca, cómo comenzar a utilizarla, todas las partes que tiene la máquina explicadas con detalle y cómo anillar o acabar de encuadernar, tanto con anillas de las tradicionales, de las del agujerito redondo, como con anillas de disco. Para tenerlo a mano y fácil de consultar, yo lo que voy a hacer va a ser doblarlo por aquí, por el lado en español, y lo tendré así guardado para poder hacer la consulta siempre que quiera. Tenemos aquí en este lado esto y aquí la otra parte. Así que esto pues ya lo tendríamos. Y aquí dentro de la caja lo que viene sería el cartucho con el cartucho de anillas de disco. Viene muy bien protegido en este papelito de burbuja, y aquí tenemos el cartucho con la encuadernación de disco, y dentro de la caja viene la máquina con el otro cartucho de encuadernación
de anillas. Vamos a sacarla, que viene muy bien encajada, porque os digo que han aprovechado muy bien el tamaño de la caja para que venga justo al tamaño de la máquina. Es una máquina muy ligera, como veis es bastante pequeñita, se maneja súper bien con una sola mano y ya viene colocada en la caja el cartucho de las anillas con el agujerito redondo. Así que viene también protegido con este aro para que la palanca no se levante. Y estas serían las dos piezas principales que vienen en la caja. Bueno, las tres piezas, vendría estos dos cartuchos, el que viene puesto y la máquina propiamente dicha. Voy a explicaros ahora un poquito todas las características que tiene la máquina. Vamos a empezar revisando bien la máquina y todas sus partes. Aquí tenemos, como os digo, este aro que protege la palanca para que no se nos levante, y para poderlo quitar lo que tenemos que hacer es presionar un poquito la palanca hacia abajo y así ya se desbloquea esta anilla, la quitaríamos y con cuidado la dejamos levantar, porque si la soltamos de golpe pues está un poquito fuerte y se le irá un poco de golpe. Como os digo, simplemente es presionar hacia abajo y quitar esta anilla. Una vez que ya la hemos retirado, la colocamos aquí plegadita. Tiene un clic para que ya no se nos mueva de aquí. La máquina lleva colocada el cartucho de la encuadernación con circulitos, y para sacarlo simplemente lo cogemos de los lados y estiramos hacia afuera. Se saca muy fácilmente y la forma de colocarlo, como os digo, es simplemente presionar para meter y empujar para sacar. Vamos a colocar lo vamos a colocar con estas instrucciones hacia la cara que nosotros vemos y lo metemos aquí dentro. Escucharemos un clic, que es el que nos indica que ya está bien introducido. Como veis, ya tendríamos el rosa. Para sacarlo simplemente estiramos. Es súper sencillo de utilizar. Y aquí tenemos estos dos cartuchos. Los vamos a dejar aparte y voy a explicaros primero el funcionamiento de la máquina. La máquina tiene aquí una regla en centímetros y en pulgadas, que va a servirnos pues para colocar a la hora de encuadernar pues nuestros papeles, nuestros cartones, lo que queramos utilizar. Aquí en el lateral tenemos el soporte en el que vamos a apoyar las anillas para poder encuadernar luego la libreta o lo que estemos haciendo. Y esta parte de aquí es la que va a cerrar las anillas y las va a cerrar así redonditas para que nos queden bien cerradas. Aquí tenemos también una guía con diferentes agujeritos que son para introducir esta reglita que tenemos aquí, que es para cuando utilicemos diferentes tamaños de papeles que vamos a perforar, y los vamos a tener que ir colocando en las medidas que cada cartucho nos va a decir. Esto os lo explicaré luego. Y como veis, pues aquí detrás también tiene una, bueno, como la papelera donde van a caer todos los papelitos que vamos a ir recortando. Se saca así, simplemente presionando hacia arriba y hacia abajo, estirando y presionando, que es aquí donde caerán, ¿veis? Pues bueno, aquí se hacen todos los agujeritos y quedarían aquí metidos. Para volverla a colocar simplemente presionamos. Voy a pasar a explicaros ahora un poquito el funcionamiento de cada una de las perforadoras. Comenzamos por la perforadora de círculos, que tiene aquí una pequeña leyenda. Nos dice que tenemos la letra A, la letra B y la letra E, que se corresponde con esta guía de aquí. Vamos a sacar esta reglita y os la enseño. ¿Vale? Aquí tenemos de la letra A, B, C, D, E, F y G. Cada perforadora va a llevar una letra en esta guía. Como veis, pues bueno, son diferentes según el tipo de perforadora que usemos. Aquí tenemos la letra E, F y G, y aquí la A, B y la E. ¿Cómo lo tenemos que leer esto? En la letra A vemos que pone arriba una línea en la que hace referencia a las pulgadas del tamaño del papel que vamos a utilizar, y abajo pues nos pone
la denominación en el tipo de papel, en el formato A4, A5, A7, la B serviría para el A6 y la E está puesta para utilizar en pulgadas. Vamos a pensar que tenemos que hacer una libreta, por ejemplo, en el tamaño A5. Según esta leyenda, el tamaño A5 deberíamos colocar la letra A. Deberíamos colocar esta regla en la letra A. Pues para colocarlo simplemente colocamos la regla en la letra A, entonces ya automáticamente encaja también en el agujerito de arriba. Una cosita importante también de esta regla es que tiene aquí marcado la altura máxima de papeles que vamos a poder perforar con la máquina. Perfora hasta un máximo de 2 milímetros. Entonces, dependiendo del gramaje del papel, pues 2 milímetros pueden ser 20 papeles o pueden ser 40 papeles, dependiendo un poquito del grosor. Si son folios, pues 2 milímetros da para bastantes folios. En cambio, si es cartón de menos de 2 milímetros, pues solamente podríamos perforar un cartón. Vamos a colocarlo en la letra A. Aquí tengo yo cortado un trozo de cartulina en un tamaño A5, que era el que se correspondía con la letra A. Y lo voy a querer encuadernar por aquí, por el lateral. Entonces, esta guía, ¿qué es lo que hace? Vamos a colocar la perforadora de círculos y la máquina lo que nos va a hacer va a ser, al colocarlo enrasado con esta guía, que nos va a encajar, a ver si se puede ver, nos va a encajar los agujeros a la medida correcta para que cuando vayamos haciendo los agujeros continuos no se acabe aquí y no se nos quede un agujero a medias o que nos quede una separación muy ancha o muy pequeña. La máquina ya tiene calculado que empezando colocando la guía aquí, donde nos dice la leyenda, pues vamos a ir haciendo los agujeros y nos van a quedar perfectos. Vamos a probarlo. Otra cosita que os quería decir es que para hacer los agujeros continuados nos dice aquí que tenemos que alinear, cuando vayamos moviendo el folio, lo tenemos que alinear en este agujerito. Eso quiere decir que esta palanquita que tenemos aquí que sube y baja, veis que tiene aquí una pestañita que se abre y sale, sería para introducir en el segundo agujero que nos haga. Ahora cuando lo perforemos lo vais a ver más claro. Voy a colocarlo aquí. Y vamos a empezar a perforar alineando. Introducimos muy bien hasta el fondo la cartulina y la alineamos aquí con la guía. Bajamos la palanca y ya tendríamos nuestro primer grupo de agujeros. Tal como os comentaba, lo que nos quiere decir esto es que ahora tenemos que alinear en este segundo agujerito de aquí, para que hagamos los otros agujeros continuados. Vamos a poner esto aquí. Quitamos ya la regla, que simplemente es para la primera perforación, y vamos a bajar esta pestañita introduciéndola en este segundo agujerito que tenemos aquí. Si cogéis la máquina, aquí en cámara va a ser un poco complicado que lo veáis, pero si cogéis la máquina yo veo perfectamente que esa pestañita que tiene ahí me está entrando en el segundo, en el penúltimo agujerito. Entonces, bueno, pues fijaría esto ahí y a partir de ahí ya puedo seguir haciendo los agujeros. Voy a fijarme bien. Vale, pues aquí ya lo tendría introducido y vamos a bajar la palanca para hacer la siguiente línea de agujeritos. Levantamos de aquí y como veis pues lo ha hecho totalmente continuado. Ahora en este penúltimo vamos a volver a hacer otra perforación. Pues como veis, a ver si aquí lo podemos ver mejor, ya tenemos aquí una primera línea totalmente continua de perforación y aquí tenemos el mismo espacio que aquí. Para eso sirve la guía.
para que nos quede todo muy bien cuadrado dentro de la cartulina. Pues este sería el tamaño A5 y podríamos hacer lo mismo con cualquier otro tamaño. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos para tamaños A4, A5, A7, A6 y si trabajamos en pulgadas, pues cuando nuestras pulgadas acaben en 1/4, 1/8, 5/8 o 3/4, vamos a poner la guía en la letra A. Si nuestro tamaño acaba en 3/8 o 7/8, lo pondremos en la B. Y si lo tenemos en media pulgada, pues en la E. Esto, en los que trabajen con pulgadas, pues también lo pueden hacer para los tamaños de sus libretas. Vamos ahora a utilizar la otra perforadora, la de anillas de disco. Pues empezamos viendo que aquí tenemos la misma leyenda que os he comentado antes, la letra E para tamaños A4 y A6, la letra F para tamaños A5, A7 y la letra G para media pulgada o 5/8 de pulgada. Vamos a coger una cartulina que tengo yo aquí, tamaño A6, y vamos a probarlo con el A6. En el A6 tenemos que utilizar la letra E. Vamos a introducir el cartucho, cogemos la reglita y la colocamos aquí en la letra E. Pues ya lo tenemos aquí colocado. Y vamos a colocar la cartulina por donde queremos pasar las anillas, que sería este lado de aquí. Lo alineamos hacia adentro y hacia la guía. Ya podemos quitar la guía y en nuestro cartucho nos dice, en este caso, os lo voy a enseñar, que para hacer agujeros continuados tenemos que alinear aquí, en el último agujerito que nos ha hecho. Pues vamos a ello. Vamos a coger y lo vamos a colocar en esa pestañita que os comentaba que tienen todas las perforadoras. Lo vamos a colocar aquí. Y una vez que ya está introducido y bajada esta palanquita de aquí al lado, pues volvemos a bajar. Y ya lo tendríamos perfectamente cuadrado, como veis por aquí arriba y por aquí abajo, encaja todo perfectamente. Pues este sería el funcionamiento básico para perforar. Ahora os voy a mostrar cómo perfora un trocito de cartón. Voy a coger un trocito de cartón que tengo, algún resto de 1,5 milímetros aproximadamente de grosor, y vais a ver que fácilmente se perfora para que podamos utilizarlo como portada o contraportada de nuestras libretas o álbumes. Os quiero enseñar también un poco, simplemente para que veáis cómo troquela o cómo perfora el cartón. Este sería un cartón de 1,5 milímetros aproximadamente, porque si lo ponemos aquí en la guía no nos llega a la línea de los 2 milímetros. Y bueno, pues simplemente vamos a hacerle unos agujeros de círculo para que veáis que este tipo de cartón con este grosor pues también lo troquela. Vamos a ponerlo aquí. Mirad, en este caso no es una medida estándar este trocito de cartón, pero si quisiéramos utilizarlo para hacer una libreta, pues también lo podríamos hacer, porque nosotros alineamos los agujeros donde nosotros queramos. En este caso, voy a sacarlo para que lo veáis mejor, pues mirad, el ancho que tiene este cartón sería perfecto porque yo pondría las anillas aquí centraditas. ¿Vale? Aquí nos marca cuál es el centro, podríamos marcar cuál es el centro de nuestro cartón, alinearlo con ese centro y nos quedarían 3 agujeros hacia un lado y 3 agujeros hacia el otro. No tenemos que estar utilizando ni la guía, ni la regla, ni nada más. Esto ya, pues una vez que se va utilizando la máquina, pues ya se van viendo todo este tipo de cositas. Como os digo, voy a buscar más o menos el centro del cartón, lo voy a alinear con el centro de la perforadora y haré los agujeritos. Al ser cartón un poco más grueso, pues va a costar un poquito más de cortar. A la hora de hacer los agujeros en las páginas de este tamaño, pues tendríamos que fijarnos dónde hemos alineado el cartón. Por ejemplo, aquí, si yo lo coloco así centrado, el borde del cartón, el borde izquierdo del cartón, lo tengo en los 10 centímetros. Pues cuando cogiera las páginas de este tamaño, las alinearía aquí en el 10. Simplemente eso.
Vamos a bajar la palanca. Y ya tendríamos hechos todos los agujeritos. ¿Veis cómo lo he centrado bien? Pues aquí me quedan estos dos espacios y ya estaría hecho para poderle pasar las anillas. Esto ha sido todo lo que quería explicaros sobre la máquina. Ya hemos visto todas sus características, cómo viene empaquetada, cómo se utiliza y cuáles son sus dimensiones y demás. Así que espero que hayáis aprendido mucho y os sirva para el caso en que os planteéis comprárosla y os pueda resolver cualquier duda que tuvierais sobre su funcionamiento o sobre su tamaño o sobre cualquier otra cosa. Si os apetece que hagamos juntos algún día pues una encuadernación en concreto, pues dejádmelo en comentarios o mandadme un directo a mi Instagram @manualicas y gustosamente pues os puedo enseñar cómo se encuaderna en concreto una libretita, un mini álbum o cualquier otra cosa. Y si os ha gustado el contenido de este vídeo, os agradecería muchísimo que le dieras un like, que compartas con quien creas que le pueda interesar, con quien creas que puede interesarle comprar la máquina y tenga algunas dudas, pues aquí puede ver totalmente cómo funciona y cuáles son sus características. Me ayudáis muchísimo si compartís, si dais like y si apoyáis mi canal para poder seguir creciendo y seguir ofreciendo nuevos contenidos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.